Bien, vamos a retomar el video anterior donde estuvimos desarrollando la unidad número 2. En el mismo estuvimos hablando básicamente acerca de aquellos problemas, aquellos conflictos que son específicos de las empresas familiares. Problemas que surgen de los vínculos entre sus miembros. Esos vínculos, decíamos, que están basados en el afecto, en el cariño, en los sentimientos. Muchas veces desatan problemas que son propios de las empresas familiares y que por lo general no encontramos en otro tipo de empresa. Por lo tanto, para este tipo de problemática tan puntual, vamos a requerir trabajar de una manera diferente en este tipo de organizaciones, proponiendo acciones y estrategias de resolución de conflictos o de mejora organizacional que también tengan que ver con ese tipo o con la naturaleza de las propias empresas familiares, ¿sí? Algunas de las recomendaciones que podemos hacer a este tipo de organizaciones, y decimos recomendaciones porque recuerden que nuestro rol como asesor, como profesional en esas organizaciones que somos ajenos a la familia, siempre va a ser considerado como una opción, como alternativas a los conflictos que ellos se plantean. Entonces, decíamos, algunas de estas estrategias que nosotros podemos proponer están más bien enfocadas a tratar de formalizar muchos de los procedimientos y actividades de esta propia empresa familiar. A este tipo de formalización es que se lo denomina protocolos de la empresa familiar. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son elementos, herramientas que se utilizan en las empresas familiares como para ir estableciendo un cierto criterio de orden, ¿sí? Son elementos que nosotros podemos encontrar en cualquier otra organización que también buscan el mismo objetivo, como por ejemplo los organigramas, como por ejemplo los manuales de funciones, como por ejemplo el establecer políticas organizacionales, reglamentaciones, normativas, cursogramas, sociogramas, estatutos. En todos esos elementos lo que se va a buscar es ir de alguna manera prefijando cuáles son las reglas o las normativas que debe seguir esta organización con el objetivo de alcanzar sus objetivos. De esta manera, por ejemplo, un organigrama va a permitir saber cuál es el lugar que ocupa cada miembro en la organización en la escala jerárquica y también de acuerdo a la función que él mismo desempeña, en qué área debe trabajar, cuáles serán sus funciones, cuáles serán sus actividades, cuáles serán sus responsabilidades, con qué personas deberá relacionarse y vincularse, con quién deberá tomar decisiones, etc. También lo que hace a las normativas, va a establecer, por ejemplo, los horarios de trabajo, va a establecer cuáles son las obligaciones de cada uno de los miembros de la familia, que muchas veces están implícitas entre ellos, es decir, son cuestiones que se hablan, que se definen, que se conversan dentro del ámbito familiar o también empresarial, pero que no están preestablecidas como en un contrato de trabajo, ¿sí? En un contrato que por lo general suele firmar o suele aceptar un empleado en cualquier organización, un empleado nuevo que ingresa a una organización para saber cómo debe ser su comportamiento en dicha organización, qué es lo que espera la organización de él. Entonces decimos, los protocolos familiares básicamente buscan poner cierto orden en esa organización, establecer reglas, establecer parámetros de comportamiento de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, una de las sugerencias habla de la formalización de la empresa familiar. Otra de las sugerencias está encauzada en lo que hace a la comunicación. La comunicación, bien que ya hemos estado hablando en varias instancias de la importancia de la misma en los diferentes procesos humanos y sobre todo en el ámbito de las organizaciones. La comunicación es aquel elemento que va de alguna manera a permitir que la organización ya desde sus inicios pueda establecer una estructura, definir cuáles van a ser sus estrategias, sus objetivos primarios,
cuáles van a ser los elementos que requiere para poder alcanzar esos objetivos. Y la comunicación va a permitir que aquellas personas que trabajan en la organización puedan justamente trabajar de manera coordinada, definiendo cuáles van a ser las acciones de cada uno de ellos. Bien, ese sería el objetivo de la comunicación en una organización normal, en una organización regular que no es familiar. Imagínense, no tengan en cuenta la importancia de la comunicación en las empresas familiares, que no solamente están abocadas a, por ejemplo, transmitir cuáles van a ser las normas de los empleados, o transmitir cuáles van a ser las tareas y las funciones que deberá desempeñar, o hablando de la motivación, tratando de motivar a los empleados a partir de la comunicación. No solamente se limita a eso en una empresa familiar, sino que la comunicación va a ayudar a que los miembros puedan de alguna manera ir solucionando problemas que pueden surgir en el ámbito de las relaciones personales de los mismos. Recuerden que lo que estuvimos hablando anteriormente, muchas de las actividades de la empresa son llevadas al ámbito del hogar. Entonces pueden desarrollarse conflictos o roces en ese ámbito y luego ser trasladado a la organización. Entonces la comunicación, decimos, no solo va a cumplir un fin de mantener un orden en lo que hace a las actividades y las funciones de la empresa, sino también a buscar preservar la armonía familiar. Una armonía en donde básicamente se debe dar la tranquilidad y la confianza a todos los miembros de la familia, que serán escuchados, que su opinión es importante, que sus sugerencias son tenidas en cuenta dentro de esa empresa, y también de que van a estar o se les va a comunicar los cambios que se vayan desarrollando en la empresa o las novedades que en la misma se produzcan, ¿sí? Esto ocurre sobre todo en aquellos familiares que quizás no están tan cercanos o no están tan vinculados al acontecer diario en la empresa, porque no trabajan de manera diaria en la misma. Sin embargo, cuentan con acciones o cuentan de alguna manera con cierto porcentaje de propiedad en la misma. Entonces también es importante que esos familiares puedan tener la información actualizada acerca de cómo está trabajando esta empresa familiar. Para ayudar a que la comunicación cumpla con dichos objetivos, será importante también establecer ciertos ámbitos en la organización que de alguna manera garanticen, decíamos, la llegada o el acercamiento de los diferentes miembros de la familia a el acontecer de la organización, ¿sí? Esos espacios, que nosotros lo vamos a desarrollar luego en la unidad número 3, son llamados los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno pueden constituirse a partir de comités, por ejemplo, comisiones, en donde los diferentes miembros de la familia van a ir ocupando un lugar, van a cumplir un rol, y básicamente en ese tipo de comités se van a tener cierta periodicidad en cuanto a las reuniones dentro de la empresa, y van a tener objetivos preestablecidos. Algunos comités se formarán quizás para ir estudiando cómo va la marcha de la empresa, para ir estudiando el estado financiero, de producción, la incorporación de empleados, y otros comités u otros grupos, estos órganos de gobierno, pueden estar creados quizás para generar ideas nuevas para esa organización, ¿sí? Proponer quizás la elaboración de nuevos productos o incorporar algún servicio nuevo a la misma. Y otros grupos u otros órganos de gobierno pueden estar creados para más bien hacer una evaluación de la organización, es decir, si la misma está alcanzando los objetivos y los fines para la cual ha sido creada.
para ver si los miembros de la familia realmente están trabajando, están desarrollando sus actividades y sus funciones en pos de los fines organizacionales. Entonces, esos espacios, decíamos, que nosotros vamos a llamar posteriormente los órganos de gobierno y vamos a trabajar, vamos a analizarlos, de alguna manera permiten también que la comunicación circule dentro de la empresa familiar. ¿Por qué decimos circule? Y porque al estar constituidos, decimos, por cada uno de los miembros de la familia, entonces cada uno de ellos va a ir trabajando, va a necesitar reunir información dentro de la empresa para ser llevada a esas reuniones de todos esos comités o comisiones relacionadas, por supuesto, a la organización. Entonces, ahí de alguna manera creamos nuevos canales para que estos miembros puedan comunicarse, pero dentro de la propia empresa, acerca de las cuestiones de la misma, y no tengan que estar llevando todo ese tipo de actividades al hogar. Bien, otra de las recomendaciones que podemos hacer como para ir reduciendo la cantidad de conflictos dentro de la empresa familiar hace referencia a nuestro rol profesional, ¿sí? Realmente poder ingresar a trabajar en una empresa familiar conlleva un grado de confianza que va a tener la persona que nos lleva, la persona que nos contrata, y va a quedar en nosotros poder de alguna manera generar esa misma confianza al resto de los miembros de la familia. Esa confianza, primero que nada, va a estar de alguna manera impregnada por la información que nosotros podamos brindar acerca de nuestro trabajo en las organizaciones, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras funciones, cuál ha sido nuestra formación para la misma. También, por supuesto, hablar acerca de la experiencia que hayamos tenido en otras organizaciones, y si han sido familiares, por supuesto que tendrá una importancia extra. Y garantizarles, por supuesto, como en cualquier otra organización en la que vamos a trabajar, el secreto de la confidencialidad acerca de lo que nosotros podamos investigar, podamos diagnosticar a esa empresa, y cómo vamos a trabajar con la misma. Recuerden que en estas instancias de análisis de la empresa familiar podemos encontrarnos con secretos que son propios de la familia, quizás muchos conflictos, decíamos anteriormente, que nacen de rivalidades o de celos entre los propios miembros, o problemas que son muy personales, muy íntimos de cada uno de ellos. Entonces aquí realmente el elemento de la confidencialidad o del secreto profesional cobra, por supuesto, una importancia muy grande, y nosotros debemos transmitir esa tranquilidad también a los miembros de la familia de que va a quedar en nuestro trabajo, en nuestra investigación, y que solamente será utilizado a los fines de poder brindarles a ellos las recomendaciones necesarias para que puedan superar dichos conflictos. También habíamos hablado de que quizás en algunas instancias existan algunos inconvenientes o algunas situaciones que no estén a nuestro alcance proponer estrategias de resolución, ya que están destinados a otro tipo de profesionales. Profesionales quizás más abocados a el trabajo individual con cada uno de los miembros de la familia. Bien, entonces, de manera general, estas son algunas de las recomendaciones, decíamos, que podemos hacer a las empresas familiares. Por supuesto que en las demás unidades vamos a ir analizando cada uno de los problemas y puntualizando estrategias como más centradas a la resolución de los mismos. Bien.